Uno de los rasgos distintivos en el siglo XXI en las sociedades contemporáneas es la construcción de los derechos ciudadanos. En Uruguay existen derechos muy marcados, muy claros, pero todavía falta camino para recorrer en la defensa de los derechos del consumidor. Existe una unidad, el Área de Defensa del Consumidor, que funciona dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, aquí en Montevideo y en el Uruguay en su totalidad, que trata de establecer los derechos y garantizar respuestas a aquellos consumidores que se sienten birlados, justamente en aquellas prestaciones que contratan o en aquellos servicios de los cuales se hicieron mediante el pago de una determinada cifra de dinero. Es un servicio gratuito, es un área clave y que busca seguramente consolidar más aún esos derechos de la ciudadanía. Hemos conversado con la directora de esta unidad, la escribana Ana María Sánchez, en Otras Miradas, para conocer cómo los uruguayos defienden los derechos de los consumidores. Amigos, estamos hoy conversando con la escribana Ana María Sánchez, que es la directora del Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. Un área clave, porque muchas veces, escribana, y con esto le agradezco que nos reciba aquí en su oficina, en su lugar de trabajo, los usuarios, los consumidores, los clientes, los ciudadanos que compramos cosas por distintas razones, en distintos momentos de nuestras vidas, a veces quedamos como desamparados frente a determinados tipos de contrato que por no leer la letra chica o porque el producto que compramos no cumple con los requisitos que inicialmente nos dijeron que iban a cumplir, nos sentimos como birlados, como estafados, si se quiere, entre comillas. Ahí es donde los usuarios llegan a esta área de defensa del consumidor. ¿Y qué servicios y qué cosas hace con esos problemas personales, concretos, que afligen muchas veces a familias o a personas en particular que no encuentran respuesta frente a algo que no era lo que esperaban o se encuentran con una realidad que los desborda y que más de darle soluciones le crea otro tipo de problemas económicos a veces mucho más complejos de lo que inicialmente sospecharon que podía llegar a pasar? ¿Qué hace ahí el Área de Defensa del Consumidor? Bueno, gracias por la entrevista en primer lugar, porque esto ayuda a conocer un poco más lo que es el Área de Defensa del Consumidor, lo que hacemos acá adentro, lo que brindamos a los consumidores en esa situación a veces de desesperación y que llegan y que lo principal que hay que hacer en esta área es escucharlos, es decir, tener un oído y bueno, y darles después que hablan y que sacan todo el problema, darle las herramientas para poder solucionar. En primer lugar, lo que hacemos acá es asesorar al consumidor cuando tiene una problemática o previo a la problemática. Lo que tratamos también es que los consumidores se acerquen antes de que tengan un conflicto, es decir, prevenir. Esa es una tarea también que la hacemos y que muchos consumidores vienen porque con nuestras estadísticas podemos ver que muchos consumidores no vienen solo por la problemática, a veces vienen a consultar qué es lo que pueden hacer o frente a determinados contratos. Vamos a poner algunos ejemplos bien claros. Y le voy a poner dos ejemplos, uno en el área privada y otro en el área del Estado. Supóngase que yo voy y compro un televisor, se me dice que tiene ciertas prestaciones y que tengo un determinado tipo de cuotas para pagar y resulta que después nada de eso es lo que originalmente fue. Pero ¿qué pasa si yo tengo que ir a pagar la luz y resulta que me viene un recibo de luz por un monto de facturación que yo no consumí, no gasté, y que es mucho más alto de que todo el salario que yo gano al mes? En esos dos planos, con estas dos realidades, en el área privada y pública, ¿cómo asesoran? ¿Qué le dicen? Es lo mismo, el área pública o el área privada, siempre las soluciones son las mismas. Frente a la consulta de ese y a la problemática de ese consumidor, lo que hacemos es inmediatamente ponernos en contacto con el proveedor. A través, si hay un mail de por medio, enviamos enseguida un mail al proveedor diciéndole, bueno, aquí tenemos esta problemática. Ese relacionamiento que tenemos con el proveedor lo hacemos a través de un instrumento que se llama la CIP, Carta de Información Preliminar. Quiere decir, trasladamos ese conflicto al proveedor, que puede ser UTE, OCE, Antel, en la esfera pública, o el proveedor, cualquiera de los establecimientos comerciales que hay frente a la problemática de lo que compró o de lo que firmó por un servicio que no se lo están dando. Entonces, en esa instancia, ese proveedor tiene un plazo para respondernos y lo que hacemos es esperar 10 días a ver qué pasa y tenemos un sector dentro del área que es el retorno de CIP. Ahí tenemos usted dice,
Tiene un plazo de 10 días. ¿Tiene la obligación de responder si quiere? No. Si no quiere, no responde. Si quiere, no responde. ¿Y ahí qué pasa con el reclamo del consumidor? Bueno, ahí qué pasa. En esa instancia llamamos al consumidor y le decimos, bueno, mire, el proveedor no nos contestó nada, el proveedor dijo esto, acérquese al establecimiento, al proveedor, que hay una solución. Y entonces ahí tenemos, en muchos casos, resoluciones, acuerdos previos, porque el proveedor dice, sí, tiene razón, venga por acá que le voy a cambiar el producto, o que voy a modificar o voy a cambiar. Y si no, la solución que tenemos es decirle, bueno, el proveedor dijo que no, venga por el área a solicitar una audiencia, que ahí se abre un mecanismo formal en el cual citamos al proveedor, viene el consumidor y nosotros tenemos un funcionario que es un abogado que toma la audiencia y conduce la audiencia para tratar de solucionar el conflicto y resolver. Ahora, ¿qué pasa cuando el proveedor no asiste a la audiencia? Bueno, ¿Está obligado, legalmente está obligado a hacerlo? Sí, está obligado. En un principio en la ley no había obligatoriedad de ese proveedor de venir a la audiencia. Posteriormente, por un artículo en la rendición de cuentas, pusimos una obligación de venir y si no viene es sancionado. Con una multa económica. Con una multa económica de 10 a 50 unidades reajustables. Y si se queda parado pues no pagó la multa, pero no corrijo el problema. Bueno, de hecho hemos tenido proveedores que continuamente los estamos citando, no vienen. Y en algunos de ellos hemos llegado en 2 oportunidades a clausurarle el establecimiento. ¿De manera definitiva o temporal? No, temporal, 72 horas, 24 horas. Fueron en 3 oportunidades. Es decir, ahí era una mueblería de 8 de octubre que la situación era continua. Reclamos y tampoco venía y tampoco pagaba las multas. En esa situación, frente a eso se logró... Y en ese caso, usted le fija una multa y no la paga. Tiene que haber una instancia legal superior. Sí, por supuesto. No sé si es a través del Ministerio de Economía, a través de la Dirección General Impositiva. Es a través de nosotros. Es a través de nosotros. Nosotros tenemos tercerizada la parte de sanciones y bueno, se les embargará. ¿Y ahí qué pasa con la situación del consumidor? Porque queda como un foja cero. Ahí lamentablemente eso entra de lo desfavorable, pero tenemos la suerte de que existe un procedimiento de pequeñas causas hasta 100 unidades reajustables que permite al consumidor recurrir al Poder Judicial. Lo nuestro es esfera administrativa. Ahí está. Claro, lo nuestro es administrativo, Ministerio de Economía y Finanzas, sale de acá con un resultado favorable, desfavorable, le decimos vaya al Poder Judicial, que es una instancia muy parecida a la nuestra. No requiere asistencia letrada y lo que necesita es llenar un formulario y dentro de 45 días tiene resuelto su problema. Pero ahí la audiencia es con un juez y el que decide es el juez. Claro, y ahí obviamente las dos partes están obligadas a asistir. Exactamente. Usted me decía que trabajan tanto en la órbita privada como pública, es indistinto el reclamo que le llega de un ciudadano que tiene un problema determinado. Y en esta experiencia, usted lleva ya unos cuantos años en esta área de defensa del consumidor. ¿A quién más se le reclama? ¿Al Estado o a los particulares? Mire, a veces el Estado es un proveedor masivo. Entonces, exactamente, hay empresas que son monopólicas, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, dentro de nuestro sistema, tenemos una clasificación por área, asunto y problema. Tenemos 7 áreas: alimentos, salud, comunicaciones, productos, servicios financieros. Y lo último de ahora es una parte de la Ley de Inclusión Financiera y la reducción de IVA. Y ahí vemos que la mayor parte de los reclamos vienen por empresas también, pero tenemos que ver que no es lo mismo ante el OCE, donde todo el mundo debemos... o la UTE. O UTE también, porque realmente a veces hace más daño un comercio que de repente no tiene 8.000 reclamos como de repente tiene una empresa del Estado, a un comercio que tiene 50 incumplimientos. ¿Entiende lo que le digo? La proporción
La proporción del daño que le causa un establecimiento que tiene 50 incumplimientos frente al Estado que responde. El Estado viene y responde, y los resultados son favorables, porque lo vemos en las audiencias, lo vemos en el traslado cuando se le hace la CIP, a veces se solucionan antes. Y bueno, pero a veces con los comercios en menos no. Escribana, para después de la pausa, ¿cuántas consultas recibe el área de defensa? Me lo contesta en instantes, ¿no? Bueno, de esta área de defensa del consumidor, y a cuántos casos se les da una respuesta favorable y positiva. Lo vemos en un instante. ¿Cómo? En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en la actividad turística es una problemática que vulnera gravemente los derechos humanos. Por decreto, los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación de realizar acciones que promuevan su erradicación, entre otras, difundir los derechos de los menores, implementar medidas de prevención y denunciar su explotación sexual ante las autoridades. Conoce más en impo.com.uy/violencia sexual. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Estamos con la escribana Ana María Sánchez, que es la directora del área de defensa del consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. Y le preguntaba antes de irnos a la pausa, bueno, ¿cuántas personas vienen por año a solicitar la intervención del área porque tienen problemas personales concretos, a veces difíciles, complejos, que los afectan fuertemente en su economía personal y doméstica? ¿Y cómo se llega a una resolución? ¿Qué resolución hay sobre ese número de personas que llegan anualmente, con la esperanza de que acá alguien los escuche y les dé una respuesta positiva a la situación que los está aquejando? Bueno, el año pasado tuvimos 26.900 consultas. 27.000 más 27.000. Es 1.13% más que en el 2013. Le comento, de esas 27.000, la mayor parte es Montevideo, pero también dentro de estas estadísticas tenemos a Salto, que nuclea, tenemos una oficina de defensa del consumidor en Salto y nuclea Artigas, Rivera y Tacuarembó. O sea, una especie de oficina regional. Regional, porque ese funcionario es uno solo que tenemos, atiende todo el norte. Y además toma audiencias en Salto y en Rivera y en Tacuarembó. ¿Y eso por qué? ¿No debería ser una oficina en cada departamento? Esa es una aspiración de tener una red nacional de defensa del consumidor. Tenemos otra en Maldonado, una funcionaria nuestra, y tenemos en Ciudad de la Costa, en Costa Urbana, 2 funcionarias nuestras en otra oficina. Y ahora celebramos un convenio en la ciudad de Canelones, tenemos otra oficina, pero por convenio con la Intendencia. Es decir, usted me dice, tienen 27.000 casos. Y ahí están todas. Están a nivel nacional. Montevideo es la mayor parte, 20.000 de Montevideo y los otros. Claro, es una ciudad-estado, 1,5 millones de habitantes, Exacto. Naturalmente tiene que tener un mayor flujo de Exacto. personas que vienen a reclamar. Sí. Acá hay más servicios y hay más cosas. Pero yo le preguntaba, de esas 27.000 casos, ¿cuántos se resuelven favorablemente para la persona que hace la denuncia o plantea su problema personal? Bueno, le comento otra cosa. Dentro de esos 26.000 tenemos consultas y de ahí tenemos unas 11.000 personas que se acercan a consultar. Y el resto son lo que le decía hoy, mediaciones. A ver, vamos a ir por partes. 11.000 me consultan. Consultan y encuentran tal vez una solución y ya no hay un camino que tengan que seguir dentro del área de defensa del consumidor. Ahora, cuando se llega a la mediación. Ahí sí. Dentro de esas 11.000 personas que vinieron, hay un 45% que se resolvió favorablemente con esa mediación. El resto los pasamos para las audiencias. El resto que no, de esos 11.000 personas que consultaron,
el 45% tuvo respuesta favorable y se le solucionó el conflicto y se le arregló la problemática. La otra parte no. Entonces ahí era, como decía, pasamos se van a accionando otros mecanismos. Otro mecanismo, como decía hoy, las audiencias. Y dentro de esas audiencias, que el año pasado tuvimos esas 2.500, hay ahí un 50% que se resuelve favorablemente. Siempre queda una parte porque el proveedor no responde, porque no reconoce o porque no viene. ¿Cuánto hay de percepción en la ciudadanía uruguaya de que existe este mecanismo? ¿Cuánta gente sabe que puede venir y recurrir acá? ¿Cuánta gente conoce que tiene un espacio legal a recorrer? ¿Y qué tiene que traer cuando hace una consulta? Bueno, eso es importantísimo lo que usted dice. Vemos año a año que aumentamos. O sea que la percepción pública... La percepción es muy lenta y la gente de repente no conoce mucho del área de defensa del consumidor. Pero año a año vamos aumentando, un poco más. Y lo que usted me preguntaba de qué debe traer el consumidor yo es compré, importante. como le dije, un televisor. El televisor tenía ciertas prestaciones que no tiene. Y me hicieron una financiación con una determinada tasa de interés que después resultó ser mayor a la que originalmente se me había pactado en el contrato o se me dijo que yo iba a pagar mensualmente. ¿Qué tengo que traer? ¿La documentación? Bueno, el consumidor, le voy a decir dos cosas. Puede venir personalmente o puede enviar un mail, pero siempre tiene que traer el documento probatorio de la relación de consumo. No es que lo vamos a dejar si no trae el documento. Yo le voy a preguntar eso, ¿qué pasa si perdió la boleta, extravió el documento? O de repente es un presupuesto para determinado trabajo. Siempre tiene que traer el documento probatorio, algo. A veces vienen con una tarjetita nomás de que fueron para una reparación y le dieron una tarjeta o le dieron un papel. Bueno, algo hay que traer, porque de ahí se saca la información para poder comunicarnos con ese proveedor, mandarle un mail o un fax o una citación de audiencia. Entonces necesitamos... Pero si no hay ningún documento escrito... Y bueno, igual acá no dejamos a la gente... que usted tiene el auto, se le rompe el auto, se lo arreglan, pero no le dan la boleta. Bueno, ahí en muchos casos nosotros igual hacemos la mediación, nos ponemos en contacto, pero luego si el consumidor quiere hacer la denuncia, hace la denuncia y ese expediente va para la DGI. Nosotros siempre mandamos la denuncia al órgano competente, porque ahí nosotros no podemos actuar. Actúa la DGI y ahí le caerá la inspección correspondiente, porque estamos en contacto con ellos. Ajá. Usted me decía que la visibilidad va creciendo. Sí. Y es preocupante que no tengan una red a nivel nacional, porque además eso hace que la visibilidad del área en el interior del país es prácticamente inexistente. Tenemos algunos convenios, por ejemplo, en Colonia con las intendencias. Es decir, la herramienta que yo tengo para poder tener una oficina donde las personas puedan plantear su problema es el convenio con las intendencias, porque obviamente nosotros instalar oficinas nuestras no podemos. Logramos en Salto hace años, en Costa Urbana y en Maldonado, sacando un funcionario de acá para ponerlo allá. Entonces dije, bueno, vamos a ver si podemos entrar por las intendencias, que ellos ya tienen una estructura armada, es solo brindar la capacitación para un funcionario. Nosotros aportamos las computadoras, la impresora y bueno, ellos ponen el local y el funcionario. Y entonces tenemos en Colonia, tenemos en Flores, ahora por suerte se suma 33, y bueno, son pocas, Paysandú, Artigas, Rivera. Pues casi que ha cubierto el territorio. Sí, son 9 en total, con las que tenemos con nuestras oficinas. La aspiración es a tener todo el país. A todo el país. Y mire que la semana pasada firmamos, el Día del Consumidor, firmamos un acuerdo con AGESIC, porque ellos tienen puntos de atención al ciudadano. Entonces cuando vi eso, fui a hablar con ellos. Ahora que se habla mucho del gobierno electrónico, sí. ¿No sería la etapa o la fase de poder tener ese espacio? Bueno, nosotros ya tenemos los reclamos online. El consumidor puede mandar... No, pero me refiero a que tenga más presencia. Más presencia. Bueno, por eso la idea fue y firmamos un convenio piloto para tener en Rocha, 33, San José y Cerro Largo, en esos puntos de atención que tiene AGESIC, los PAC,
vamos a ver si podemos llevar la defensa del consumidor a donde no teníamos nada de nada. Vamos a hablar un poco del derecho del consumidor. ¿Cómo está desde el punto de vista legal el consumidor en el Uruguay respecto a los derechos que se aplican en distintos países del mundo? Hay lugares donde los derechos del consumidor son casi sagrados, sí, y tienen un espacio completamente claro y definido. Pero ahora, después de la pausa, me lo comento. Bueno, cómo no. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que por ley se protegen los derechos de autor de las creaciones literarias, artísticas o científicas y a sus obras, y es ilícita su reproducción o fotocopiado sin la correspondiente autorización. La librería digital de INPO cuenta con una serie de libros electrónicos, en principio en materia de derecho, que pueden ser descargados para PC, smartphones o tablets a un precio accesible. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/derecho de autor. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Estamos con la escribana Ana María Sánchez, la directora del área de defensa del consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas. Y le preguntaba, porque usted tiene, me dijo, más de 30 años trabajando aquí, conoce lo que son las normativas a nivel internacional, y la defensa de los derechos del consumidor en el mundo va creciendo. Es prácticamente un terreno, un territorio donde los estados han comprendido, incluso Naciones Unidas, que ahí hay que focalizar más la defensa del ciudadano, de la gente, de las personas concretas. ¿Y cómo está el Uruguay en esa materia en relación a lo que pasa en el mundo? Bueno, le comento un poco porque además yo integro, soy coordinadora a nivel de Mercosur. Y ahí tenemos reuniones semestrales y la verdad podemos comparar que de repente Brasil, por ejemplo, lleva la delantera en lo que es América Latina, Chile también. Y nosotros vamos ahí, acompasando, y cuando vemos que hay oportunidades, no de copiar, sí, es copiar, pero todo lo bueno uno lo debe de copiar. Entonces, cuando uno ve que funciona, por ejemplo, en Brasil, y que tienen un sistema, y que ese sistema uno lo ve y dice, qué bueno sería para mi país. Y bueno, hace 2 años logramos que Brasil nos pasara el sistema, su sistema que tiene en todo Brasil. Y fue un logro a través del Mercosur. Y también ahora el sistema que tenía, por ejemplo, Brasil, lo logramos pasar a Perú. Paraguay tiene ahora una Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor. No es más una dirección, ni forma parte del Ministerio de Economía como firmado. Tiene autonomía. Y ahora tiene autonomía. Brasil pasó a ser una Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor. ¿Uruguay puede aspirar a eso? Senacon. Ay, yo aspiro, como no voy a querer tener, porque tiene otra autonomía, otra fuerza. Eso es el reconocimiento del Estado a los derechos del consumidor. Pero hablamos de los derechos concretos. Concretos. Yo le voy a poner un ejemplo. Supóngase yo contrato una operadora de televisión por cable y me plantea que si yo quiero hacer un contrato tengo que estar 2 años con esa empresa. O quiero contratar un servicio de telefonía celular y me dicen el contrato es a 2 años. Me atan, no me dan opciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué los uruguayos no tenemos, como el caso de Chile, sí, que recientemente ha evitado que estas prácticas se sigan llevando adelante? Es decir, la gente puede optar por 1 año, o por 2, o por lo que quiera, pero tiene un mínimo de 1 año. Pero no se le obliga de entrada a un consumidor a un contrato a largo plazo. Pongo estos ejemplos porque son los más conocidos. Sí, sí. Puede pasar en otras áreas. ¿Por qué nos está pasando eso y por qué estamos tan encorsetados los ciudadanos a tener que tomar un servicio si es bajo estas características? Sí. Y aceptarlo. Y además está la renovación automática después, que es otro problema. Sí, exactamente. Bueno, la verdad es un debe que tenemos acá desde el área. Y es una de las metas que nos pusimos y que ahora cuando asumió el nuevo ministro nos pidió que hiciéramos un planteamiento 2015-2019.
Y bueno, dentro de las aspiraciones que tenemos, como le dije hoy, es tener una red nacional y también a nivel de modificación. Vamos a trabajar a modificar eso y a compasarnos, como está sucediendo en otros países, que bueno, que avanzan. Bueno, acá se necesita avanzar en materia de legislar más a fondo sobre eso que usted dice. Necesitamos reglamentar, legislar sobre eso, y es una de las metas que nos propusimos, modificar en beneficio de los consumidores, ¿no? ¿Usted cree que el Estado mismo puede aceptar? Porque yo le planteé el caso de la telefonía celular. Es una lucha. Prácticamente la empresa estatal, que comparte la telefonía celular con otras empresas privadas, pero es la inmensa mayoría, casi el 80% del mercado, si no estoy muy lejos, es quien hace ese tipo de prácticas. Sí, lo sabemos, y bueno, hay que intentarlo. Vamos a ver si es posible llegar a lo que queremos y bueno, lucharemos. Será una lucha porque son intereses. Con su experiencia, desde el punto de vista de la legislación para seguir apoyando la tarea del área de defensa del consumidor, ¿qué otras herramientas jurídicas necesitaría para que las consultas o los planteos que el ciudadano hace y que a veces no llegan finalmente sino a través de la vía judicial, que también el resultado puede ser muy distinto al pretendido por la persona que hace la primera consulta inicial? ¿Qué herramientas necesitarían ustedes para poder profundizar esa defensa de los derechos del consumidor? Y bueno, tendríamos que tener más peso, más, ¿cómo le puedo decir? Usted me habla hoy de una mayor autonomía, un mayor rigor en los controles. Los controles aquí se hacen. En los mecanismos punitivos, por ejemplo. Exacto, sí. Por ejemplo, a mí me gustaría elevar la multa establecida para ese proveedor que no viene y sancionarlo más, y clausuras, y bueno, hay que actuar y bueno, clausurar. Esa fuerza de demostrarle a la calle que ese comercio no cumple con la normativa. Y bueno, eso es lo que tendríamos que aumentar un poco más, el rigor en esos establecimientos que no cumplen con la normativa, que no son los mayores, no son los que aparecen en ese ranking, de repente son los comercios más chicos. Exacto. Generalmente el tipo de consulta, usted me decía, tienen 7 áreas, que va desde los alimentos hasta... Alimentos es poco. Es poco. ¿Cuáles son los puntos focales? Los puntos focales son comunicaciones, productos, servicios... ¿Por qué dice comunicaciones? ¿Estamos hablando de qué? Telefonía. Telefonía celular. TV cable, servicios, TV cable y telefonía celular y la otra. Internet. Y después tenemos servicios financieros, porque aquí tenemos en el área 2 grandes sectores. Por ejemplo, las personas que solicitan un préstamo, estos préstamos rápidos, a tasas de interés a veces muy elevadas. ¿Ahí está el problema? No están las tasas, El problema no es porque nosotros aquí, cuando viene el consumidor, tenemos en ese sector economistas que hacen los cálculos y vemos que no están. Solamente tuvimos un solo caso, pero fue subsanado y además enviado al Banco Central para que viera la situación. Pero no es problema de tasa mayor, es problema a veces ¿Es en el contrato, en las cláusulas que tiene el contrato? En las cláusulas, o a veces lo obligan a sacar una tarjeta para acceder a un préstamo, y entonces ahí hay como métodos coercitivos que lo llevan a hacer algo. Pero estamos hablando generalmente de ese tipo de situaciones. Claro, de situación. O, por ejemplo, personas que tienen endeudamientos, que sacan varios préstamos en distintos lados, en cooperativas, y después no alcanza a cubrir los costos. Entonces tendría que ir y abonar lo correspondiente a esa cooperativa. Las cooperativas tienen la posibilidad de descontarle de las jubilaciones, de los sueldos, y ahí es donde a veces se producen problemas, y es lo que atendemos, a tratar de solucionarle. ¿Cuánto se le puede descontar a una persona de sus ingresos fijos? Sí, tiene que dejarle determinado monto que es... ¿Se puede contar hasta cuando? ¿Tu 25%? Es 25%, exactamente. Entonces ahí, cuando ese consumidor llega acá con esa problemática de que tiene un endeudamiento... ¿Qué ha hecho la calecita? Pidió acá para pagar acá, pidió acá para pagar acá, y está debiendo más de lo que originalmente tiene. Exacto. En ese caso, lo que hacemos nosotros es tratar de solucionarle sacándole
haciéndole quitas con ese proveedor a ver si es posible, acomodarle para que él tenga una cuota que pueda pagar. Lo hemos logrado, porque se logran esos acuerdos y las empresas quitan. O sea que los grandes rubros son esos: telefonía, sector financiero, productos por los electrodomésticos y servicios por los contratos. Eso es, y le digo que es a nivel nacional, a nivel de Mercosur, a nivel de América, son los mismos temas que tenemos en este país, lo que sucede en el mundo. Entonces vamos a la pregunta que inicialmente le hice. Hay vacíos legales y hay derechos y responsabilidades, porque además uno no solamente debe legislar por derechos, sino también por responsabilidades que no están contempladas en el marco legal. Sí. Estamos muy lejos todavía de eso. Estamos lejos, pero estamos caminando hacia eso. Estamos caminando y vamos a caminar.